Bienvenidos todas y todas a un nuevo programa de Pensándolo Bien, programa de análisis jurídico que se transmite en directo desde Interderecho a través de Facebook. Hoy, 9 de mayo del 2019, me acompaña Tati Fernoz. Hola, Tati. Hola, encantada, Julio. Carlos Ramos. Hola. Este que les habla, Julio Fontanet, y hoy tenemos un programa muy especial. En la semana pasada falleció el exgobernador Rafael Hernández Colón, lo cual provocó un proceso de mucha discusión sobre el legado de Rafael Hernández Colón, sus 3 cuatrenios, las cosas que hizo, las que dejó de hacer, y fue realmente bastante abarcador esa discusión y apacaró todo lo que fue la discusión de la pasada semana, ¿verdad? Fue algo que realmente monopolizó el espacio de las noticias. Y en ese sentido nos pareció deseable discutir una semana después, un poco más tranquilo, un poco más sosegado el ambiente, discutir desde una perspectiva objetiva su legado, particularmente de una perspectiva de aciertos y desaciertos, pero bajo 3 temas principales. Nos parece que es importante discutir en ese primer tema las iniciativas de Rafael Hernández Colón en cuanto a política pública o a legislación durante sus 3 cuatrenios. Evidentemente la legislación muchas veces viene de la administración, pero también de la rama legislativa, ¿no? Así que hay que ver un poco cuál de esos proyectos, aunque se aprobara bajo su administración, realmente fueron proyectos emblemáticos, donde él los defendió, donde fueron proyectos de administración. O cualquier iniciativa de política pública de alguna manera repercute y que es parte de su legado en la situación actual del país. Nos parece que un segundo tema que tiene que discutirse es el tema del estatus, tema que fue emblemático para Rafael Hernández Colón, particularmente en su primer término, donde después cuando pierde la elección se retira a hacer una nueva tesis, después los proyectos de Bennett Johnston y los procesos posteriores, donde uno puede percibir un poco de una transformación en el discurso de Hernández Colón, pero es importante ver en su gestión, no meramente como gobernador, sino también como exgobernador, su postura y su legado referente a la discusión del estatus de Puerto Rico. Finalmente, y estando nosotros en una facultad de Derecho, nos interesa mucho discutir y considerar su gestión frente a la rama judicial, nombramientos que hizo, legislaciones que aprobó en relación a la creación del Tribunal Apelativo, el proceso de selección de jueces, su visión de lo que es la independencia judicial. Creo que son otros aspectos que quisiéramos discutir, ¿verdad? Pero siempre discutiendo de una perspectiva muy amplia, ¿no? Aciertos, cosas que podemos destacar, porque hay que reconocer que cuando una persona muere hay mucho énfasis en sus aciertos, y yo creo que es importante porque hay que reconocerlos, pero vamos, todo el mundo tiene sus luces y sus sombras. Yo creo que es importante también discutir de manera objetiva equivocaciones o acciones u omisiones que de alguna manera puede afectar negativamente ese legado. Así es que eso es lo que vamos a hacer durante este programa, así que vamos a retomar estos 3 temas, pero comenzando con política pública y legislación inmediatamente después de esta primera pausa. Hace 100 años comenzó a trazarse un camino en San Germán, Puerto Rico. Con bases de fundación sólidas, se fue expandiendo. Buscaba apoyar el desarrollo y preparación del ser humano. Miles de caminantes lo han tomado y a través de cada uno de ellos crece, explora, evoluciona. Pasa por retos, triunfos y logros que lo fortalecen a cada paso. Hoy, el camino de la Universidad Interamericana continúa en los pasos de las nuevas generaciones y mira hacia el futuro con optimismo, ya que con una preparación sólida, avanzada y de valores, se transforma el camino de Puerto Rico. Universidad Interamericana, 100 años haciendo caminos. Para mí el estudiar en la Inter, específicamente en la Escuela de Aeronáutica, es progreso. Hoy día el piloto es más bien un administrador de los sistemas dentro de la cabina, y esto requiere que el piloto piense y actúe de una forma diferente. Me siento segura que estoy recibiendo una preparación de alta calidad
al final llegué a la conclusión de que si yo lo que quería era una carrera profesional completa, yo tenía que estudiar en la Inter. La Inter es una universidad con programas académicos que se adaptan a las necesidades educativas actuales. Somos una universidad que avanza rápidamente, a la par con los cambios tecnológicos y retos que presenta el siglo XXI. Somos una universidad centenaria que prepara los futuros talentos que guiarán el destino de la sociedad puertorriqueña. Somos la Inter, una universidad completa. Somos tu mejor elección. Regresamos a la Facultad de Derecho, Universidad Interamericana, el programa Pensándolo Bien. Hoy, en programa especial, hablando sobre el legado de Rafael Hernández Colón, aciertos y desaciertos. Como habíamos prometido, vamos a tomar este primer segmento para hablar de las acciones o omisiones de Hernández Colón referentes al tema de legislación o política pública. Tuvo 3 cuatrenios, 2 corridos, 7-2 al 7-6, después del 84 al 92, muchas cosas pasaron. Fueron tiempos de mucha transformación y de cambios en Puerto Rico. Pero hablemos sobre ese legado, Tati. ¿Qué acierto, qué recuerdo positivo en este tema tiene sobre Rafael Hernández Colón? Mira, con relación a legislación y política pública y el subtema de mujeres dentro de ambas, las actuaciones del gobernador Hernández Colón fueron extraordinarias. Y habría que colocarlo en contexto, ¿verdad? Él viene después de personas mayores que él en la gobernación, después de los años largos de Muñoz Marín, después de Sánchez Vilella, que aunque no era de la generación de Muñoz, pero era un hombre conservador muy callado a la época. Y entonces después, pues Luis Aferré, que también fue un gobernador ya con madurez en años. Así que él es el primer gobernador joven que viene a la gobernación con una idea de la modernidad que se estaba viviendo. Así que yo lo recuerdo, y yo claro soy mayor que ustedes dos en esta mesa, pero había un optimismo de que había una persona joven que veía la vida y la sociedad de otra manera. Y en términos de las mujeres, pues esa fue la década que venía arrastrando todas las protestas de los años 60, y ya en el inicio de los 70, cuando él entra, hay mucha ebullición internacional. Recuerden que ya para el año 75 es tanta la ebullición y la presión internacional que Naciones Unidas tiene que declarar el Año Internacional de la Mujer en el 75. Y eso no se dio en un vacío, es porque en cada uno de los países los movimientos de mujeres le estaban poniendo presión a su respectivo gobierno, y eso a su vez en las Naciones Unidas. Así que era un momento interesantísimo para los derechos de las mujeres, que habíamos estado esperando por cambios fundamentales, sobre todo cambios en la normativa legal. Y ahí se pero las enmiendas al Código Civil fueron, ¿verdad?, en ese periodo. En ese periodo. Y se dio también unas coincidencias que están vinculadas a él, y es en términos de que se revisa el Código, se crea la Comisión de Asuntos de la Mujer. Es la primera vez que se crea un organismo adscrito a la Fortaleza. De hecho, originalmente era una entidad adscrita a la oficina del gobernador. No era independiente como es ahora la oficina de la Procuradora de las Mujeres. Así que eso es también una entidad que ha sufrido cambios a través de las décadas. Se crea como una oficina asesora del gobernador, y él nombra personas comprometidas, mujeres comprometidas con la lucha de la igualdad de derechos hacia las mujeres. Ahí nombró a Isabel Picó, nombró a Ana Irma Rivera Lacén, que era muy joven en ese momento, a la doctora Berio, que falleció hace menos de un año. Y entonces, en la existencia de la comisión, con compañeras que ya venían haciendo análisis de qué cosas había que hacer, pues aceleró el proceso de los cambios. Y esa comisión y su trabajo, y el trabajo que a su vez estaban haciendo en la legislatura unas mujeres que habían sido electas, como Olga Cruz Jiménez, que presidía la Comisión de los Jurídicos en ese momento, que facilitaron unos cambios trascendentales. ¿Cuáles fueron? Bueno, en la revisión del Código Civil, nada más que ahora mencionar 2 o 3 cosas que parecen ahora sacadas de un cuento de hace siglos. La eliminación de la dote. Eso existía hasta ese momento histórico. La eliminación de la obligación de la mujer a llevar por obligación el apellido del esposo al casarse.
El domicilio. La obligación de que él estableciera el domicilio y ella tenía que seguirlo donde él dijera que se establecía el domicilio. Y sobre todo, más importante me parece a mí, porque sí tenía repercusiones diariamente, es que la mujer no tenía custodia ni patria potestad sobre sus hijos. Así que ahí hay una cocustodia, copatria potestad que por fin se establece en ese momento en el código. Lo que no se pudo aprobar en ese momento de las grandes transformaciones fue la coadministración de los bienes gananciales, que se aprueba, pero como legislación separada varios años después, todavía bajo Hernández Colón. Pero esto se hizo en su comienzo, o sea, él gana en el 72 y ya en el 73 crea la comisión y ya se están haciendo estos cambios importantes. Así que se crea el CAF, el Centro de Ayuda a Víctimas de Violación, que existe hasta el día de hoy, es la única entidad gubernamental que atiende y ha preparado profesionales y da servicio a víctimas de violencia. Es de esa época también. Y entonces había también los nombramientos que hizo para su gobierno, dándole espacios a las mujeres. Y todos recordamos a Sila Calderón, fue secretaria de Estado. Celeste Benítez, secretaria de Educación, departamento de... estaba Ileana Colón Carlos, fue a la Contraloría, doña Mercedes. Sí, pero fue segundo sí, término. Claro. Pero él abrió las puertas. Y entonces también las informaciones que nos llegaban es que tenía mucho interés en que hubiera aumentado la representación de las mujeres en las cámaras legislativas. Y ahí entonces entra Ruth Fernández, y entonces después entra Berla González. Que Berla fue para nosotras, en términos del movimiento feminista, una voz insustituible, completamente dedicada a eso. Así que en términos de la Secretaría de Corrección también, que es una secretaría que nadie pensaba como que era propia para que la dirigiera una mujer, Mercedes Otero. La doctora Mercedes Otero de Ramos. Así que fue una apertura como a una nueva visión de igualdad en la política pública. Carlos, ¿tu recuerdo? ¿Legislación, políticas públicas? Sí, bueno, yo creo que de la legislación que más impacta, por así decir, de luces, eso que ha hecho alusión Tati, el contexto histórico en que lo ha mencionado Tati. Terminaba el cuatrenio de don Luis Aferré. El cuatrenio de don Luis Aferré fue un cuatrenio diferente, duro, porque era la primera vez que había un gobierno que no era del Partido Popular. Y comienza propiamente en Puerto Rico en un sentido positivo, podrán decirlo algunos, en otros negativos, una alternancia en el poder, un poco de partidocracia, donde ya el país dejó de ser un país de partido único. Entonces, don Rafael Hernández Colón entra como una figura fresca en todo el sentido de la palabra. Y ya María Dolores ha mencionado uno de las legislaciones más fundamentales que promovió. Y yo recuerdo otras más, pero se dieron en otros cuatrenios. Como cagüeño, estoy seguro que tú reconoces la ley de municipios autónomos. Sí, así mismito es. Esa no se dio, no recuerdo que se diera exactamente en el primer cuatrenio. Porque lo interesante de esa gobernación de Rafael Hernández Colón es que posiblemente es el único gobernador que ha sido gobernador, vio lo que es eso y pudo volver después a gobernar otra vez. Y eso, claro, le da una dimensión interesante y profunda a esa gobernación. Y aunque no vamos a hablar de eso ahora, pero ese primer cuatrenio tan distinto, tan importante, sobre todo en materia de legislación para la mujer y otros temas, también estuvo marcado por unas situaciones laborales y unas decisiones económicas que hablaremos más ahorita, terribles para el país y en las circunstancias históricas en ese momento se decía. Pero volviendo sobre todo a sus luces en materia de legislación, no necesariamente de ese primer cuatrenio, pues ciertamente está la ley de municipios autónomos. La ley de municipios autónomos obviamente viene porque es una persona muy de municipio, muy de Ponce, y muy creyente de lo que puede hacer el gobierno que está más cercano a los ciudadanos, que es el gobierno obviamente municipal. Y claro, yo creo que ellos estaban, el grupo de trabajo que trabajó esa ley, valga la redundancia, incluyendo el gobernador Hernández Colón, yo creo que estaban muy conscientes de que
una cosa es lo que puede hacer Ponce, Caguas, Mayagüez, municipios grandes, y otra es lo que pueden ser quizás municipios más pequeños. Pero por eso es que la ley progresivamente permite, no es que declara a todos los municipios autónomos, sino crea todo un mecanismo por el cual, según se van desarrollando, creándose alianzas, mejorando las finanzas, pues se reconoce algo que es fundamental, y es el llamado principio del que más cercano al pueblo es el alcalde. Y yo creo que eso causó y todavía tiene un gran impacto sobre el país. Creo que desde mi punto de vista es de sus leyes más fundamentales. Añado quizás una antes del receso, de la cual sé que María Dolores va a poder comentar también mucho porque enseña esa materia, que es la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme. Yo creo que eso fue una pieza angular en el derecho administrativo puertorriqueño, que ha estado sujeto a modificaciones y hay unas cosas y otras, pero que creó un espacio extraordinario, llenó un espacio extraordinario. Y por último, me parece que es bien importante en historia reconocer sobre todo sus esfuerzos en la ley del idioma, en la declaración del vernáculo como el idioma oficial del país, y todas las consecuencias que eso trajo, desde el Príncipe de Asturias hasta el debate público sobre esa ley. Déjame comentar dos cosas. Yo quiero comentar un acierto y ciertamente acojo conmigo todos los que ustedes han dicho y algunos más que faltan, ¿no? Pero desde el punto de vista como penalista, me reconozco la importancia de la aprobación del Código Penal de 1974, que sustituyó al Código Penal de 1902, que era un Código Penal realmente traducido del Estado de California. Esto fue un esfuerzo con penalistas puertorriqueños y algunos extranjeros también, con Helen Silvin, que trabajó, Chepagán, que era profesor de esta escuela, y se hizo un proyecto que evidentemente no fue el que se aprobó, pero en 1974 podemos decir que Puerto Rico realmente tuvo un código penal como requería la segunda parte del siglo XX. Yo creo que nos llevó a la modernidad, por lo menos parcialmente, con ese código del 74, y algo que hay que reconocer, él fue secretario de Justicia cuando se empezó a trabajar ese proyecto con Sánchez Vilella, y posteriormente, cuando asume la gobernación, es de las primeras cosas que también hace. Creo que podemos hablar muchas cosas positivas de él, pero me parece que también es bueno destacar algunas cosas que yo creo que fueron erróneas, fueron desaciertos. Yo por lo menos reconozco dos fundamentales de política pública. Hernández Colón comenzó la práctica de cuadrar el presupuesto pidiendo préstamos. Eso fue una teoría que se desarrolló el Departamento de Hacienda y lamentablemente era una forma de burlar la prohibición que había del presupuesto balanceado que requiere la Constitución. Y a partir de ese primer cuatrenio, que hubo muchas inversiones, muchas que yo estoy de acuerdo, la compra de la telefónica, las navieras, los almacenes, totalmente de acuerdo, particularmente para combatir la ley de cabotaje en aquel momento, las navieras. Pero lamentablemente comenzó esa terrible práctica que se convirtió en una tradición que fue llevada a su máxima expresión por Luis Fortuño y por mi amigo Aníbal Acevedo Vilá, ¿verdad? Que multiplicaron de manera significativa la deuda pública, pero fue bajo ese predicamento de cuadramos el presupuesto emitiendo bonos con deuda. Yo creo que al día de hoy estamos pagando eso que comenzó con una medida que tomó Hernández Colón. Y como empezó esa medida, como siempre, no empieza directo de que vamos a coger préstamos para cubrir gastos regulares del gobierno y no para obras de infraestructura. Es que habían habido unos sobrantes del préstamo anterior, de los préstamos usuales que coge cualquier gobierno, y ese sobrante entonces lo usaron para el año siguiente poder cubrir algunos gastos regulares, y por ahí se empezó a abrir la puerta. De ahí en adelante, pues entonces ya el préstamo se podía utilizar para obras y también se podía utilizar para los gastos regulares. El otro desacierto que yo quisiera destacar, y que lo destaque me da mucha pena porque yo creo que Hernández Colón fue verdaderamente un hombre de Estado. A pesar del estatus territorial y colonial de Puerto Rico, se comportaba como un jefe de Estado. Dominaba la destreza de la diplomacia, sabía comportarse, sabía qué decir y qué no decir. Tan distinto, ¿verdad?, a lo que hemos tenido más recientemente. Pero a pesar de eso, es que a mí me preocupa más una de sus últimas apariciones públicas, que fue defendiendo, acudiendo al tribunal conjuntamente con Carlos Romero Barceló para que no le quitaran la escolta que realmente no necesita en términos económicos, que en Puerto Rico no había ningún problema de seguridad en cuanto a los gobernadores. Y realmente yo creo que fue terrible esa unión de dos gobernadores que eran rivales, no para algo positivo para el país, como buscar consenso en cuanto al tema del estatus, sino para algo que tengo que decir, y lo digo con respeto, pero con firmeza, algo que es burdo, es decir, que me tienen que garantizar
como un derecho adquirido estos beneficios de ¿verdad? De escolta que realmente en Puerto Rico no se justifican, que más bien son choferes para llevarte a hacer cosas. Yo creo que es lamentable que una carrera digna como la de Hernández Colón no puede tener muchas discrepancias filosóficas, pero como hombre de Estado fue realmente, a mi juicio, su mayor desacierto. Sí, bueno, y el tema de las escoltas, que yo creo que sí, que es un problema que la historia estará ahí y seguiremos juzgándolo, a pesar de que el tema llegó al Tribunal Supremo de Puerto Rico, ¿no? Y el Tribunal Supremo de Puerto Rico pues le dio la razón. Se le declaró como un derecho adquirido desde el punto de vista legal y constitucional, pues gana su caso. Pero esto no es un tema estrictamente jurídico, estrictamente constitucional, sino es un tema de la percepción que dejó en el pueblo, la realidad que dejó en muchos otros, sobre todo en estos tiempos de crisis. Hasta lo último estuvo pues disfrutando de un derecho que él entiende y el tribunal entendió que le daba la razón. Esa es la realidad desde el punto de vista del Estado de Derecho. Pero antes de que entremos a los demás, me gustaría mencionar una ley adicional, porque todo el esfuerzo de asignación de fondos que se hizo a través de la Oficina de Preservación Histórica, adscrita a Fortaleza, que Hernández Colón hizo en el Viejo San Juan, sobre todo con el barrio olvidado, Vallajá, todo eso que ustedes ven allí desde el estacionamiento, el tótem, los dineros que se invirtieron para readoquinar, no como se hizo después, sino con adoquines que trajo de España, porque él encontró unos vagones que estaban allí, que se habían enviado a España desde hace muchos años, y con adoquines volvió a repavimentar, no la parte ahora, que sigue muy dañada, sino la que da acceso inmediato a la fortaleza y los alrededores de la Plaza San José. Y la estructura que dejó para que eso no se cayera, que desgraciadamente la alternancia en el poder hizo que se cayera, la estructura del fideicomiso para que administrara el barrio olvidado, que después se cayó por pura politiquería. Yo creo que es uno de sus grandes aciertos en materia de la cultura, en unión al tema del idioma que hemos expresado, y que la historia va a tener que ser justo con él, porque eso es así, eso nadie se lo va a poder quitar. Yo quisiera mencionar 4 leyes muy rápidamente, pero no se pueden quedar fuera hablando de legislación y política pública. Una es la ley que creó la Oficina de Ética Gubernamental. Claro. Yo creo que eso es una legislación importante, aun cuando nombramientos para dirigir esa oficina le hayan quitado un poco de lustre y de orientación, pero es un mensaje claro de que en el gobierno tiene que haber una reglamentación para que se siga y se proteja el fisco público. Segundo, está las 2 leyes importantísimas para las mujeres, la ley contra el hostigamiento sexual, que se aprobó en el 88, que tuvo el respaldo de Fortaleza, aun cuando había en los procesos legislativos en ambas cámaras grandes resistencias de legisladores de su propio partido, pero respaldó el trabajo que hizo la Comisión de Asuntos de la Mujer, que estaba liderando ese proceso con su respaldo. Igual pasó al año siguiente, 89, con la aprobación de la Ley 54, que igualmente fue trabajada en su proyecto inicial, en su borrador, en la Comisión de Asuntos de la Mujer, y fue defendida por Belda González, por Cucuz Hernández en las cámaras legislativas, pero también enfrentaba unas resistencias muy fuertes de legisladores de todos los partidos. Y sin embargo, Fortaleza mantuvo el respaldo a la legislación, y entonces pudo aprobarse lo que para mí y para tantas otras personas dentro y fuera de Puerto Rico es una de las legislaciones más importantes de protección de derechos humanos que se ha aprobado en las últimas décadas en este país. Yo creo que es importante mencionar eso. Y por último, la ley que le dio la autonomía al Comité Olímpico, que yo creo que de verdad también ha sido una fuente de orgullo para nuestro país, darle la oportunidad a nuestros atletas que nos representen, ya que no estamos representando en tantos otros foros internacionales. Bueno, pues vamos entonces a una segunda pausa y a nuestro regreso vamos a hablar sobre Rafael Hernández Colón y el tema del estatus. Aciertos y desaciertos. Regresamos. Hace 100 años comenzó a trazarse un camino en San Germán, Puerto Rico. Con bases de fundación sólidas, se fue expandiendo.
buscaba apoyar el desarrollo y preparación del ser humano. Miles de caminantes lo han tomado y a través de cada uno de ellos crece, explora, evoluciona, pasa por retos, triunfos y logros que lo fortalecen a cada paso. Hoy, el camino de la Universidad Interamericana continúa en los pasos de las nuevas generaciones y mira hacia el futuro con optimismo, ya que con una preparación sólida, avanzada y de valores, se transforma el camino de Puerto Rico. Universidad Interamericana, 100 años haciendo caminos. Para mí el estudiar en la Inter, específicamente en la Escuela de Aeronáutica, es progreso. Hoy día el piloto es más bien un administrador de los sistemas dentro de la cabina y esto requiere que el piloto piense y actúe de una forma diferente. Me siento segura que estoy recibiendo una preparación de alta calidad. Al final llegué a la conclusión de que si yo lo que quería era una carrera profesional completa, yo tenía que estudiar en la Inter. La Inter es una universidad con programas académicos que se adaptan a las necesidades educativas actuales. Somos una universidad que avanza rápidamente, a la par con los cambios tecnológicos y retos que presenta el siglo XXI. Somos una universidad centenaria que prepara los futuros talentos que guiarán el destino de la sociedad puertorriqueña. Somos la Inter, una universidad completa. Somos tu mejor elección. Regresando a Eso sí Pensándolo es Bien, autogiro, hoy pero es 9 de mayo del 2019, estamos en la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana, estamos en el restaurante Inter Arrope y estamos hablando de Rafael Hernández Colón, aciertos y desaciertos en torno a su legado. Nos corresponde en este segundo segmento hablar del tema del estatus, que es un tema que evidentemente es muy polémico, es un tema que ha sido también muy cambiante desde los 70, los 80, los 90 y ya en el siglo XXI. Y Carlos Ramos ya mismo se integra, pero vamos a hablar un poco del tema del estatus. ¿Cómo tú comparas, Tati, a Rafael Hernández Colón en términos de estatus del 1972 a 1976? Como el Rafael Hernández Colón que reaccionó a los proyectos, a la ley de promesa, a la decisión de Sánchez Valle. Bueno, yo creo que tal vez debemos igualmente pensar en el contexto. Cuando él llega, después de esa primera elección, él había hecho ya pronunciamientos a favor del desarrollo del Estado Libre Asociado. Se conocía de que era estudioso del tema y que era uno de los temas prioritarios en su vida. Cada vez que tenía que escribir algo, si no era de derecho procesal civil, pues entonces estaba hablando del estatus. Y hacía expresiones, anoté una de ellas que me parece que es muy significativa. Nuestra dignidad está en entredicho ante el mundo. Y esa para él era el fundamento para hacer todos los esfuerzos posibles desde la gobernación para que se desarrollara lo que él entendía que era desarrollable dentro de esta organización. Carlos, le pregunté a Tati que comparara el Rafael Hernández Colón de 1972 a 1976 en términos del estatus o pronunciamiento, posicionamiento, y lo comparara con el Rafael Hernández Colón post Sánchez Valle, post ley promesa. Sí, pero déjame decirte que yo escuchando a Tati, porque fíjate, llega un momento dado, repasando en estos días ese primer cuatrenio, desgraciadamente no pude leer mucho porque no he tenido tiempo, no he podido. Ese primer cuatrenio fue un cuatrenio bien peculiar, joven, venía de lo de Ferrer, hace unas leyes como la que tú acabas de mencionar, coge ese departamento de Asuntos del Consumidor, que es cuando nombra a Federico Hernández Denton. Los asesores que allí nombran, le decían la República de Puerto Rico, me acuerdo, el Centro del Comunismo Internacional, le decía Blanco Pi, todo ese grupo. Blanco Pi estaba al aire. Ay, Dios mío, Blanco Pi ya está toda la vida. Los cubanos en general. Fue una cosa realmente impactante. Pero a la misma vez, en el ámbito laboral,
lo que estaba pasando con la huelga de varias, las apunté aquí. Los maestros. La de los maestros. Lautier. Lo de Lautier, que le tira a la Guardia Nacional. Sí. O sea, que ese fue un cuatrenio, ¿qué te puedo decir? Enigmático. Pero por encima de todo eso, y no tuve la oportunidad de decirlo aquí, lo más duro para mí de ese cuatrenio no solo fue la política fiscal, sino la estrategia de crecimiento económico. Ese es el cuatrenio donde él trae a dirigir a Fomento a Moscoso. Ese es el cuatrenio que él le da la resurrección, lo saca de la Corco, que era terrible lo que estaban haciendo en Guayama, lo trae para acá, y ese señor, y lo odio, tengo que decirlo, por eso tengo mucho cuidado cuando hablo con él, no puedo bregar con él, es el responsable de convencer a Hernández Colón de que había que construir un superpuerto, y lo que se quería hacer en este país, en Aguadilla, Guayama. En La Mora también se construyó. 1, 2, lo que se plantearon en esos 4 años con las minas de cobre, y ya las había empezado a revolver Don Luis, que un poco hacen desaparecer 3 pueblos. Es decir, eso es lo de contraluces en ese. Mientras se está dando todo esto en el lado legislativo desde el punto de vista de crecimiento del país, unas cosas que cuando uno las piensa hoy día son hasta niños de teta comparado con las decisiones que se están tomando hoy día. Porque como alguien me dijo una vez, ese Moscoso era una especie de carrilón tercero, pero en aquel momento de adentro, el señor dominaba todas las decisiones. Y nosotros tuvimos la desgracia y la suerte que viene la crisis del petróleo, que los árabes descubren que el petróleo vale, deciden pararse en seco, y eso más la fuerza del pueblo, porque aquella marcha de más de 25,000 personas que hubo allá en Aguadilla, que había sido la más grande que se había dado en el país en contra del superpuerto, superada solamente por la que años después hubo en Vieques, un poco se asemejaba y nunca llegó a la marcha de los gobernadores. Aquella fue de las más grandes que ha habido en el país. Esa marcha, pero que Moscoso, mira, por lo mismo se lo hubiera pasado, fue por la crisis, que entonces el proyecto se convirtió absolutamente inviable, claro, porque ya no iban a venir los supertanqueros. Pero ese tipo por poco construye el superpuerto, que hubiese sido un... Si así es como yo cada vez que vaya, y siempre le digo a mis estudiantes, les decía hace tiempo, cuando a veces me meten en estos temas, usted vaya a Guayanilla, usted ve todo eso de la Corco, que eso es una cosa horrible, eso cuando usted entre allí, ese es el monumento a Teodoro Moscoso. Aquello se debe llamar monumento a Teodoro Moscoso, porque el responsable de todo eso es ese señor. Y lo que le han hecho es un puente. La gente recuerda aquí el puente, pero no se acuerda de que es el responsable de esa horripilencia que hay allí y del pensamiento de cómo ese hombre influyó. Para mí ese fue su desacierto más grande en el ámbito económico en ese cuatrenio fue el nombramiento, porque hay que trascender, es lo que hoy día se conoce en economía como la visión moscosiana de economía del país, que es una cosa terrible. Pero volviendo al estatus, Carlos. Entonces el estatus, Hernández Colón ha tenido en ese cuatrenio, que cuando, tú sabes, era un hombre, ese es el cuatrenio por ahí, empezando a plantearse lo de la nueva tesis, que vino a culminarle un poco en el 78. Ese es el planteamiento donde yo creo que vemos a Hernández Colón más pensado desde el punto de vista de poderes autonómicos. Claro, no está como ahora, porque quien único que lo decía es el independentismo. No está tan claro como ahora, ni siquiera en el movimiento anexionista, el tema constitucional de la cláusula territorial. Cuando aquí ya se hablaba de la cláusula territorial, nadie lo entendía, y por lo tanto, todo lo que Hernández Colón planteó, incluso en el 74-75, es el mayor grado de autonomía posible dentro de la cláusula territorial. El problema con las posiciones de Hernández Colón con relación a estatus, que por un lado, él escribía, publicaba, alegaba la importancia de desarrollar esa autonomía dentro de la libre asociación, usaba esas palabras, libre asociación, autonomía. Pero entonces tomaba unas medidas que a la fin y a la postre han sido nefastas para él. Bajo Hernández Colón es que se gestiona en el Congreso, por iniciativa de Hernández Colón, que en Puerto Rico lleguen los cupones de alimentos. 1974. Cuando estaba Salvador Casella, secretario de... No se oponía al voto presidencial tampoco. Entonces, todavía el impacto de los cupones de alimentos, después llamado PAN, llámesele como se llama,
sobre las opciones de estatus en Puerto Rico son fundamentales. No podemos separar una cosa de la otra. No podemos tampoco separar que defendió las 936 en 2 ocasiones, cuando se crea y cuando después está a punto de liquidarse por primera vez, que no hay duda de que mejoró la vida de cientos de miles de puertorriqueños que tenían un buen trabajo, con un buen salario, que pudieron comprar casa por primera vez el dueño de sus casas, pero también no controlaron las condiciones de esas fábricas que venían y de esos conglomerados que venían, qué aportación iban a hacer al país que fuera duradera, además de darle salario a la gente que obviamente estaba trabajando por el salario, pero no vio las consecuencias económicas a más largo plazo para dejar aquí unas aportaciones económicas para desarrollar la economía del país. Déjame compartir el acierto y el desacierto, a mi juicio, más significativo de Rafael Hernández Colón. Acierto. A mí me parece que lo que él trató de hacer en su segundo cuatrenio, el sentarse con quien era el presidente del PNP en aquel momento, Baltasar Corrada, con Rubén Berríos, para entonces reclamar los tres, el que se atendiera con seriedad el tema del estatus, yo creo que fue encomiable, fue ejemplarizante, particularmente cuando tú comparas estos últimos plebiscitos criollos que de momento se plantean que no incluyen todas las alternativas o que se hacen con una agenda, que entonces hay boicot y se interpretan los votos de manera muy superflua. Y eso, por eso es que no ha pasado nada con esos plebiscitos, porque siempre hay un cuestionamiento. Y evidentemente el Congreso, ante cualquier cuestionamiento de validez, pues esa será su excusa para no actuar. Pero yo creo que eso que él hizo allá en el 88, 89, ese intento que después Baltasar sale, entra Carlos Romero Barceló, yo creo que es el modelo a seguir. El proyecto Bennett Johnston yo creo que ha sido la cosa más seria que se ha hecho sobre el estatus de Puerto Rico, particularmente después de 1952. Yo creo que evidentemente pues no tuvo la suerte que se esperaba, pero ahí está esa estructura de que hace falta realmente un consenso de todos los sectores para entonces reclamar lo que ya es inaceptable, que es la situación territorial de Puerto Rico. Yo creo que eso fue un gran acierto, ese es un blueprint para el futuro, ya sea a través de un plebiscito que comprometa al Congreso o ya sea a través de otro proceso como puede ser una asamblea constitucional de estatus, pero ese consenso participativo de los sectores ideológicos más claramente delineados en Puerto Rico. Creo por otro lado que su desacierto más grande es esta teoría que empezó a esbozar al final de que el ELA puede desarrollarse dentro de la cláusula territorial y dentro del federalismo norteamericano, que lo único que había era un problema de déficit democrático, que si Puerto Rico pudiera decidir cuál es legislación federal la aplica o no la aplica, no hay ningún tema, ningún problema de territorio. Aparte de lo incorrecto en términos constitucionales, Carlos, de este tema, y Tati, a mí me parece que también no hay forma alguna de que los congresistas claudiquen su facultad o delegar esa autoridad al pueblo de Puerto Rico y decir qué legislación federal la aplica y que no la aplica. Entonces, ¿qué va a decir California? ¿Qué va a decir los otros estados, verdad? O los otros territorios. Y me parece que es penoso cuando tú hablas de la nueva tesis, cuando hablas del acuerdo acá, el acuerdo allá en el 79, ¿no? El perdón que se hizo en la ONU, Maribra, con los cubanos, que realmente había una visión clara de dónde debería dirigirse el futuro de Puerto Rico si tú realmente querías descolonizarlo, a realmente ya una complacencia como el estatus territorial como la única alternativa y atender y esbozar este discurso de la teoría del déficit democrático que realmente yo creo que deja mucho que desear desde el punto de vista político y desde el punto de vista constitucional. Yo creo que fue producto mucho de la frustración, porque yo releyendo sus énfasis en ese proceso de Bennett Johnston, él quería dos cosas. Una, que la has dicho muy bien, el consenso. Teníamos que ir como país en un consenso de posición hacia el Congreso. Pero el segundo que él entendía fundamental es que el Congreso se comprometiera a honrar lo que fuera el voto de mayoría del pueblo en el plebiscito y que garantizara que lo iba a respetar. Y ahí es que Bennett Johnston, en aquellas pistas fatales para Rafael Hernández Colón, cuando reconoce que la soberanía está en el Congreso, Bennett Johnston contesta en una carta que el Congreso decidirá cuáles son las opciones que tiene disponible Puerto Rico. Así que ahí cerró la puerta a todo lo que estaba tratando de hacer él, y en vez entonces de reconocer cuál es la realidad y cuáles son entonces las verdaderas opciones que tenemos, siguió
elucubrando posibilidades con los derechos democráticos, dentro, aquella sí. cosa, los derechos democráticos del 91, Del 91, que sí. fue contraproducente políticamente para el PPD. Carlos. Sí, no, yo coincido fundamentalmente con el análisis que hace, sobre todo sus posiciones al final, relacionados con la cláusula territorial. Yo a veces pienso, sobre todo cuando uno analiza la nueva tesis, o analiza el pronunciamiento de Aguas Buenas, o analiza toda una serie de temas que parecían ser temas de consenso en un momento dado entre el Partido Popular. Por ejemplo, lo de colocar en la plataforma de ese partido de que cualquier futuro desarrollo tenía que ser uno no colonial y no territorial. La enmienda Vizcarrondo. La enmienda Vizcarrondo, y que él aceptó. Entonces uno dice, ¿cómo tú compaginas un tema con el otro? Y yo he llegado a la conclusión de que cuando él y los que pensaban como él, que son muchos y que todavía piensan, pero claro, el tiempo ha pasado, ¿verdad? Decían no colonial, no territorial, es porque pensaban cuando lo decían que después de todo eso no era un problema grande, porque ellos pensaban que en ese momento el ELA no era territorial. Acuérdate que el ELA territorial es un tema que, repito, radical, salvo el independentismo y aquellos que se han opuesto mirando con una mirada jurídica, porque territorial no es una mirada jurídico-constitucional. Ha sido dramático en los últimos años, porque ni siquiera era Pueblo versus Sánchez Valle coge ese toro por los cuernos. Toda la decisión la fundamenta en la cláusula territorial, pero entonces empieza todo un mareo ahí que puede hacer que algunos todavía se confunden. Incluso cuando sale Sánchez Valle, Hernández Colón es de las pocas figuras que abiertamente sale a defender radio, prensa y televisión, y diciendo que no es una derrota para el Estado Libre. Porque yo pienso que en un momento dado estaban convencidos que el ELA no estaba bajo la cláusula territorial totalmente. Entonces tenían un poco la tesis, que todavía algunos la tienen, de que había algunos asuntos donde el Congreso ya se había desembarazado, ya había dispuesto el territorio, por lo menos en cuanto al gobierno interno concierne, entiéndase, en cuanto a la Constitución, ya eso no lo podían tocar. Pero que por supuesto en otros temas, sobre por ejemplo desde el punto de vista del poder del Congreso sobre el territorio, pues eso estaba intacto. Entonces, ¿cómo uno puede armonizar? ¿Cómo pueden armonizar las dos cosas? Bueno, pero ellos, los que apoyaron la enmienda Vizcarrondo por razones muy distintas a las que lo apoyan hoy los soberanistas del ELA, o que estuvieron de acuerdo con aquel consenso, yo creo que lo hicieron pensando que eso no los obligaba en el futuro a decir, ¿okay?, que el ELA actual del 70 estaba dentro de la cláusula territorial. Entonces yo creo que todo esto explica la madeja jurídica que en el caso de Puerto Rico pues al final se reduce a eso. Y yo creo que hasta el momento mismo de su muerte, como todavía hay algunas figuras dentro del Partido Popular, Julio, cuando tú mencionabas ahorita el tema de que eso de plantear en la nueva tesis que el territorio se reservaba el derecho de aprobar o no leyes del Congreso. Mira, lo que pasa, Julio, es que hasta el día de hoy, y un poco el Tribunal Supremo no lo dijo en Sánchez Valle, pero cita unas expresiones sacadas a mi juicio por otros fuera de contexto de la época cuando se aprobó el Estado Libre Asociado, en el sentido de la necesidad que tiene el Congreso de ser creativo al momento en que se acerca hacia su política territorial. Porque la manera de ser creativo, desde esa perspectiva, hacia la política territorial, es tratar de convencer al derecho constitucional de Estados Unidos, que no lo han podido hacer quizás salvo uno o dos jueces, que es mucho más de lo que tenían quizás hace muchos años, de que Estados Unidos adopte una tercera nueva forma de soberanía, ¿no? La soberanía nacional, la cosoberanía de los estados y una cuasi soberanía para los territorios. Eso se argumentó así en Sánchez Valle y está en el brief del Estado Libre, del gobierno de Puerto Rico. Y así mismo, dirigida la argumentación hacia Kennedy, porque Kennedy es el creador, y es el creador del concepto de split the atom, que en el caso de la soberanía, la historia constitucional de Estados Unidos separó el átomo y creó una soberanía, creó lo que no se había hecho, es decir que la soberanía no es soberanía, sino hay una cosa que se llama cuasi soberanía y hay cosas que se llama soberanía completa, cosa que muchos no hemos entendido, para poderse seguir refiriendo a los estados como soberanos, y que pueda haber una soberanía estatal y una federal, asunto que ha sido objeto de mucha discusión. Bueno, yo pienso que ese intento, ahora vuelvo a lo que decías ahorita, dentro de esa perspectiva, que el poder del Congreso sobre el territorio le puede llevar a
por ejemplo, lo que está haciendo ahora. Actuar sobre Puerto Rico como si el Congreso fuese el gobierno de Puerto Rico en su totalidad, no por intermediario. A través de la Junta de Control Fiscal, el Congreso está ejerciendo su poder como legislatura nacional de Estados Unidos, como lo hace con Washington D.C. En otras palabras, que incluso toda esa constitución del Estado Libre Asociado, los poderes que ahí está, mediante otras leyes los puede cogobernar. Un poco que lo estamos viendo. Quien negase que eso no era posible, pues ya no lo puede negar. Porque incluso los más abyectos defensores del colonialismo, la territorialidad, admiten que en estos momentos se sufre de un problema colonial serio. Porque ¿cómo tú puedes negar lo que está pasando con la Junta? Eso es innegable. Lo que pasa es que ahí viene el anverso. Es la teoría, y que es cierto desde un punto de vista constitucional, la veremos a ver qué pasa con la decisión de Torreya, pero obviamente inviable desde un punto de vista político, que es que a territorios se le puedan dar más poderes que los que se le da a un Estado. Y ahí es que quieren la creatividad, incluyendo el poder ese, el poder de vetar leyes del Congreso. Cuando tú piensas en la cláusula territorial y piensas en la amplitud de esa cláusula, y tú me preguntas a mí, ¿podría el Congreso de los Estados Unidos aprobar una ley que diga durante los próximos 2 años a manera experimental vamos a hacer que el territorio de Puerto Rico pueda pasar juicio sobre las leyes que apruebe el Congreso y antes de que sean vigentes en Puerto Rico, conocer si está de acuerdo en el gobierno de Puerto Rico con ellos? ¿Cuál es mi respuesta? Yo creo que sí, constitucionalmente yo creo que eso es posible. ¿Por qué? Porque la cláusula territorial es así. Eso no quiere decir, óyeme bien, que si Puerto Rico expresase que no está de acuerdo, el Congreso se reserva el derecho de que al final decir, pues, aunque no esté de acuerdo, te lo impongo. Que ahí es donde yo completo el círculo. Pero los críticos de la cláusula territorial, que cuando me encuentro yo y de la cual estoy loco, porque no sé, siempre nos enfocamos en el poder del Congreso para quitarnos. Mientras que el colonialismo se enfoca, y sobre todo el moderno, un poco desgraciadamente parte del legado de Hernández Colón, de los 2 o 3 que todavía se quieren quedar en la cláusula territorial, es que en la creatividad, en la maleabilidad, en la perversidad, de mi punto de vista, es que algún día podamos convencer a ese Congreso de que dé más de lo que da un Estado. Y ahí están anclados, y Hernández Colón al final de sus días llegó al convencimiento de que ya no tiene que irse de la cláusula territorial, que él se quiere ir de toda esa discusión. A mí me recuerda tanto al pensamiento de Muñoz, cuando a Muñoz le planteaban todo esto en los 50, Muñoz no era abogado, pero cuando le planteaban todas estas cosas a esa generación, era el mismo tema. Miren, no me venga a mí con cláusula territorial, aunque lo que puede ser. El derecho es lo que ustedes quieren que sea. Congreso, usted quiere hacer esto con relación al territorio de Puerto Rico, usted lo puede hacer. Es una cuestión de voluntad y creatividad. No me pongas cortapisas constitucionales, no me enredes en la mejunja jurídica, eso lo arreglas después. ¿Cuál es tu necesidad política? ¿Estás con un territorio y no estás con un Estado? Tú lo puedes hacer. Bueno, vamos a una nueva pausa y a nuestro regreso y último segmento vamos a hablar de Rafael Hernández Colón y la rama judicial. Regresamos. Hace 100 años comenzó a trazarse un camino en San Germán, Puerto Rico. Con bases de fundación sólidas, se fue expandiendo. Buscaba apoyar el desarrollo y preparación del ser humano. Miles de caminantes lo han tomado y a través de cada uno de ellos crece, explora, evoluciona. Pasa por retos, triunfos y logros que lo fortalecen a cada paso. Hoy, el camino de la Universidad Interamericana continúa en los pasos de las nuevas generaciones y mira hacia el futuro con optimismo, ya que con una preparación sólida, avanzada y de valores, se transforma el camino de Puerto Rico. Universidad Interamericana, 100 años haciendo caminos. Regresamos a Pensándolo Bien, hoy 9 de mayo del 2019. Me acompaña Carlos Ramos González, María Dolores Fernón, que les habla Julio Fontanet, que estamos hablando sobre el legado de Rafael Hernández Colón
aciertos y desaciertos. En este último segmento vamos a hablar de la relación o la visión de Rafael Hernández Colón hacia la rama judicial. Yo quiero comenzar con unos aciertos y desaciertos. Comencemos con los aciertos. A mí me parece que Rafael Hernández Colón fue una persona muy respetuosa de la rama judicial, respetuosa de la autonomía del Tribunal Supremo en cuanto a las medidas de administración. Creo que fue respetuoso. Ahora, y eso es un gran acierto, me parece a mí también que él aprobó una legislación, que es la Ley 91 de 1988 aproximadamente, donde todo nombramiento de un juez para el Tribunal de Primera Instancia tenía que ser por disposición de ley evaluado por el Colegio de Abogados y su Comisión de Nombramiento Judicial. Eso permitía una participación más masiva, ciudadana, ¿verdad? De otros sectores que no estuvieran imbricados con la rama ejecutiva o la rama legislativa en el tema de su ejercicio de consejo y consentimiento. Ese informe se le enviaba tanto al Senado como al gobernador. Y por lo menos, aunque yo evidentemente no era abogado en ese momento, pero siempre se me hizo la representación de que fue muy respetuoso de esos informes, que no nombraba a las personas como norma general, siempre hay excepciones, pero vamos, como en el 99% de los casos no nombraba a las personas si no estuviera el informe ya presentado, evaluado y con una recomendación favorable del Colegio de Abogados. Ese informe o la legislación no contemplaba la incorporación de esa evaluación en los casos del Tribunal Apelativo y del Tribunal Supremo, algo que el colegio intentó posteriormente. Cuando yo fui presidente del Colegio de Abogados, puedo dar fe también de que en primera instancia, no Hernández Colón, pero vamos, sí la María Calderón fue muy respetuosa de esos informes como norma general, aunque siempre hay excepciones, y se hizo intento de que se extendiera ese proceso de evaluación obligatorio para los jueces nombrados al Tribunal Supremo y al Tribunal Apelativo. Claro, el gobierno siempre tendría la facultad constitucional de no hacerle caso, pero sí había una gran deferencia y sí la María Calderón fue también deferente. Así que yo creo que estos fueron dos grandes aciertos. Su proyección de que respetaba esa rama judicial, de que reconocía esa autonomía, no tampoco que manipulaba el tema del presupuesto, aunque fue con Sila María Calderón que se le dio autonomía presupuestaria a la rama judicial. Yo creo que eso es importante. Desacierto. Yo diría que un desacierto que yo quisiera destacar no es necesariamente el nombramiento o la creación del Tribunal Apelativo. Fue muy controversial cuando se planteó, pero claro, había una molestia con la lentitud en que el Tribunal Supremo atendía las apelaciones o atendía a los cerciorarios con el llamado no al lugar sin explicación. Un poco se planteaba que hacía falta un tribunal intermedio. Otros planteaban de que si el Tribunal Supremo hiciera lo que tenía que hacer, no había que crear el Tribunal Apelativo, y que además de eso, los críticos planteaban que eso iba a alargar el proceso de uno pedir un remedio, ¿verdad?, al último foro, y que también propiciaba mayores costos al tema de la litigación, que ya de entrada era un asunto importante para el litigante pobre o para las entidades que representaban personas indigentes. Yo creo que uno puede todavía escribir argumentos a favor o en contra de la creación del Tribunal Apelativo. Lo que yo tengo que criticar es que cuando él crea ese tribunal fue en 1991, es decir, ya no va a ser candidato a la reelección. Pedro Rosselló era candidato, las encuestas favorecían a Pedro Rosselló para ganarle a Melo Muñoz. Había sufrido una derrota aplastante en el referéndum de los derechos constitucionales. Entonces nombra a estos 12 o 15 jueces en aquel momento. Y si tú miras, y tengo que reconocer que ahora los jueces eran personas de un perfil profesional adecuado, bueno, la mayoría, unos más que otros, pero no puedo decir que allá había una persona que no estuviera cualificado. Pero me parece que, tomando en consideración que él los nombró todos, debió haber buscado mayor diversidad ideológica en ese foro, debió haber buscado mayor diversidad en las experiencias previas y en la formación y experiencias de trabajo de esos jueces y juezas que compusieron ese tribunal. Y yo creo que en su mayoría fueron buenos jueces. Yo recuerdo haber ido a la juramentación de los jueces, eran todas personas que uno podía distinguir, pero lamentablemente empezó con una gran mácula de que eran personas asociadas al partido de poder, unos más que otros, pero la mayoría eran personas cercanas
al Partido Popular o que de alguna manera habían trabajado previamente con el gobernador. Así que cuando gana Pedro Rosselló, no nos debe sorprender que entonces pues quiso eliminar el tribunal apelativo y posteriormente se llegó a este acuerdo de crear esta superestructura de jueces apelativos donde Pedro Rosselló pudo nombrar también 12 o 15 más para balancear ideológicamente la composición de ese Tribunal Supremo. Yo creo que eso fue un gran desacierto. Yo creo que si los iba a nombrar, quizás debe haber nombrado la mitad y el próximo otro gobernador o gobernadora entonces nombrar a los restantes. Pero lamentablemente alguna otra consideración matizó su decisión y yo creo que eso me lleva a mí a concluir de que fue eso un desacierto. Sí, bueno, yo pienso, como tú en tu premisa inicial, antes de que entremos al apelativo, que en su conjunto quizás haya sido, sin duda hasta el día de hoy, el gobernante, el administrador de Puerto Rico, ponle el nombre que tú quieras, que más conocimiento y compromiso tenga con la necesidad de una rama judicial fuerte e independiente. Yo creo que Hernández Colón eso lo entendía a perfección. Sobre todo el tema del derecho civil y el tema del derecho penal también. Lo vemos porque había escrito sobre eso, porque había hablado sobre eso. Bueno, lo sabemos porque su padre era juez del Tribunal Supremo de Puerto Rico. En esa casa se tiene que haber estado hablando desde hacía tiempo de lo que es la rama judicial, de la importancia de la rama judicial, de la importancia de los nombramientos judiciales. Y yo creo que en todo su cuatrenio, ese respeto en ese sentido a la rama judicial, honestamente, nunca más lo vamos a haber visto. Porque ni siquiera en los tiempos de Muñoz no era abogado, aunque tenía excelentes abogados detrás, o personas que no eran abogados, pero que conocían más de las leyes que cualquier otro, como don Antonio Fernández que conocía más del detalle jurídico muchas veces que muchos abogados juntos. Pero ese es sin duda un acierto extraordinario, esa defensa de la rama judicial. Pero Hernández Colón también, quizás por esa penetración con penetración con el Tribunal Supremo, hay que recordar que llega a ser, yo creo que mis sumas son, ¿cuántos son? 11 nombramientos de jueces y juezas del Tribunal Supremo de Puerto Rico. Eso es un montón. Nunca más tendremos en la historia, no me importa qué tipo de historia la que nos devenga en el futuro en términos de estatus, un gobernante que haya tenido la oportunidad de nombrar 11 jueces y juezas a la más alta esfera del tribunal. Y esos nombramientos, en su inmensa mayoría, yo salvaría quizás uno, quizás dos, con los cuales no estuve de acuerdo y creo que no aportaron mucho, fueron nombramientos importantes y buenos para el tribunal, aunque obviamente matizados siempre, y en eso él no reescribió la página, con ser personas o afectas personalmente a él, o de la misma ideología política, o pertenecientes a las estructuras del poder. Pero tomando eso como premisa, y como una realidad que siempre se ha criticado la forma como se hacen los nombramientos judiciales, y a pesar de los esfuerzos por hacer unos cambios sobre eso, hay que recordar, y Tati, yo sé que va a mencionar algo, espero que sí, que fue el que nombra a la primera mujer al tribunal, que es a la jueza Naveira. Además, con relación a esta facultad, Colón nombra a Miriam Naveira cuando la profesora Miriam Naveira es profesora de esta facultad. Nombra a Federico Hernández Dentro cuando Federico Hernández Dentro es decano de esta facultad. Nombra a Peter Ortiz cuando Peter Ortiz daba clases en esta facultad jornada parcial. Lo nombró procurador general. En otras palabras, que desde el punto de vista de la Interamericana hay muchos afectos. Yo creo que hubo dos nombramientos, sobre todo uno de ellos en particular, que desde un punto de vista de su trayectoria no fueron buenos para el país. Y me voy a referir en primer lugar al nombramiento de su amigo, compañero de clase, hombre brillante, que después lo hizo juez presidente, que es el juez Pomos. Claro. Yo creo que en eso, de todos sus nombramientos, ese fue un desacierto. ¿Por qué? Porque a pesar de ser un hombre inteligente, buen jurista, estoy seguro, buen compañero de clase, desde el punto de vista de lo que se esperaba que hiciese en el tribunal,
desde el punto de vista de las opciones que tenía allí para respetar el seniority, pues no fue bueno para la rama judicial. Eso la historia lo ha juzgado y eso es así. Y eso hay que decirlo, ¿verdad? Porque estamos hablando de las sombras. Si eso fue un mal nombramiento, independientemente de la relación personal que uno pueda tener con este distinguido juez o su familia. Un nombramiento que yo respeto mucho y creo que fue en grandes coincidencias, pero que se debatió mucho en el país, fue el nombramiento del juez Hernández Denton. Porque lo que preocupaba al país del juez Hernández Denton, que por suerte su trayectoria se encargó, a mi juicio, de echar hacia un lado esto, es que ya lo había hecho con Víctor Pons, pero lo hace es que son personas que habían sido sus directores de campaña política. Y una vez tú nombras a tu director de campaña política, no importa tus méritos, que por suerte los tuvimos con relación a Hernández Denton, no tanto con relación a Víctor Pons, pues tú abriste una puerta. Y por ahí es que hemos visto los desaciertos que hemos visto en gobernantes posteriores con relación a algunos nombramientos del Tribunal Supremo. Por último, un comentario sobre... Pero te falta mencionar otro que no era bueno. ¿Viste uno Pons que no era bueno? ¿Te falta otro? O... Sí, bueno, hay otro nombramiento que no fue bueno desde el punto de vista que se esperaba otras cosas, que es el nombramiento de Rafael Alonso. Claro. Con el juez Alonso se esperaba, primero, más tiempo en el tribunal, más entusiasmo en sus decisiones. Fíjate que se retiró temprano. Yo pienso que en el caso del juez Alonso, a quien conozco personalmente y distingo, lo que faltó es entusiasmo. Yo creo que pasó algo que no le entusiasmó la dinámica del tribunal. Y bueno, pues incluso Hernández Colón le confiesa a Luis Rafael en su libro que fue un nombramiento que a él también lo frustró, que se fuera antes de tiempo. Es decir, por eso ese yo lo pongo también. Y se fue siendo gobernador Rosselló. O sea que... Correcto, y se fue haciendo gobernador Rosselló, que entonces pues lo hizo peor. Pero incluyó, no voy a resaltar sus nombramientos al tribunal, porque no, la mayoría José Triamón, imagínate, Miriam Naveira, que ya la mencioné, Antonio Negrón García, Peter Ortiz, que él mismo dice en la entrevista a Luis Rafael que lo nombra, pero había sido hijo de un juez también, bueno, lo nombra sabiendo que Peter Ortiz era independiente. Y lo afirma. Uno piensa en estos tiempos, ¿no? Si es posible que se nombre al juez supremo a alguien que no sea elegido, y uno dice, pero ¿cómo es posible? Pues Hernández Colón lo hizo. Eso fue de paso. En sus nombramientos al tribunal apelativo, que hay mucha crítica, yo he escrito sobre eso, así que sobre eso, mi oposición a ese tribunal en su momento cuando se hizo, sobre todo por los problemas que le iba a crear al acceso a la justicia, que siempre fue mi crítica principal. Porque yo creo que el derecho apelativo está fundamentalmente en manos de los bufetes y los de esos que más derechos tienen. No sé si el tiempo me ha dado la razón, porque sí se ha hecho estudios sobre eso. Pues eso me parece a mí que es un problema. ¿Cómo lo hizo finalmente? Los nombramientos de algunos que hizo, aunque en su mayoría incluyó independentistas y estadistas, ¿saben? Aunque la mayoría obviamente era afecto a su ideología. Tati, ¿tú? Yo creo que ustedes han cubierto bastante de lo que yo había pensado cubrir. Tal vez donde tenemos un poco de discrepancia, aunque es leve, yo creo que todavía hay que pasar juicio si la creación de un tribunal intermedio ha resultado positivo o negativo para la administración de la justicia. En la época más de mi juventud, empezando el litigio en servicios legales, realmente lo que había era una gran queja de que el Tribunal Supremo se tardaba demasiado. Pasaban años y no había resolución a las controversias que se le sometían. Así que en términos de que un tribunal intermedio iba a poder descongestionar un poco ese lastre terrible que había en los casos del Tribunal Supremo, pues yo creo que fue un acierto. Pero hace falta, como dice Carlos, todavía una evaluación de cómo se están tramitando esas apelaciones y quiénes son las partes que acuden y si es que el costo está desalentando a otros sectores de que puedan utilizar el tribunal intermedio o puedan llegar al Tribunal Supremo. Eso es un estudio que todavía, de verdad, nos debe lanzar un poco más de luz. Y no hay duda de que para mí, aun cuando fuera una buena idea haber creado el tribunal apelativo, haberlo hecho en el último momento de su último cuatrienio, fue un desacierto político y laceró la imagen de los tribunales. No tan solo porque lo hizo a última hora, que no se hace, sino porque lo llenó completo.
lo llenó completo. Entonces era como dejar, yo me voy del gobierno, pero dejo esto para que sea como el gobierno sustituto. Y eso de verdad deslegitimó la independencia judicial. Y creo que abrió esas puertas que todavía pues estamos sufriendo en los nombramientos judiciales. No se nos ha ocurrido una mejor manera de escoger los jueces. Eso de las elecciones de jueces como si fueran candidatos políticos a mí me aterra. Así que eso todavía es un reto que tiene nuestra profesión de ver cómo nosotros hacemos eso mejor. Pero eso de abrir las puertas es bien importante, porque fue un error para futuros gobernantes. Porque hacía falta en el derecho apelativo, sobre todo a la luz de los no a lugares sin explicar y todo lo que Tati ha explicado. Haberlo hecho como lo hizo, abrió las puertas. ¿Y a qué abrió las puertas? A la catástrofe. Sí. Porque lo que hicieron después es un tribunal apelativo de 15 a uno de 39. Independientemente de si ahora hacen falta los 39 o no, y si están haciendo bien su trabajo, que fundamentalmente está funcionando para lo que fue originalmente creado, abrió las puertas al desastre desde el punto de vista de independencia judicial. Y por último, lo que hizo Hernández Colón cuando nombró a algunas personas muy identificadas con su partido, pues abrió unas puertas. ¿Abrió a qué puertas? No a que se siguiese el mismo estilo. Cada uno de esos nombramientos, yo recuerdo el Hernández, se discutía abiertamente y se criticó. Y allá al Senado fueron a oponerse. Y finalmente pues se aprobó. Pero abrió las puertas a cada gobernante, que fue lo que nos pasó con la administración de Fortuño. Pudiese nombrarlos un viernes para entonces aprobarlos en vistas públicas un lunes. Y fue increchendo. Ese es el problema de abrir las puertas. Sí. Pues bueno, yo creo que hemos discutido en 1 hora y unos minutos extensamente su acierto y desacierto del legado. Yo creo que hemos enfatizado y había que enfatizar en los desaciertos, porque estos días han sido todos los aciertos como una especie de homenaje. Pero pienso, y con la mayor honestidad intelectual, pienso que cuando sopesamos aciertos y desaciertos, todavía la balanza se inclina a un legado positivo. Yo creo que la mayoría de las personas ve la gestión de Rafael Hernández Colón con los grandes desaciertos, los grandes problemas que nos dejó. Todavía, particularmente cuando uno compara con los que han venido después, los que estaban antes, yo creo que realmente el legado podemos decir que es relativamente positivo. Yo estoy totalmente de acuerdo con Para las mujeres, sin lugar a dudas. Ha sido el gobernante bajo cuya incumbencia se han aprobado más legislaciones y se ha revisado más toda la normativa con relación a los derechos de las mujeres. Y lo mencionó Carlos, el nombramiento de la licenciada Miriam Naveira al Tribunal Supremo como primera mujer en el Tribunal Supremo también abrió puertas. Hablando de abriendo puertas, ahora tenemos 3 de 9, un 33%, que sin duda no es lo que representa toda nuestra profesión, pero está muy cerca. Y además, perdón, Julio, porque yo creo que es importante decirlo, incluso cuando hacemos el balance, la ética de trabajo que dejó Hernández Colón. Todo el que trabajó con él sabe que eso era trabajo de verdad. Y además sabía escuchar. Es un gobernante que tenía buenos asesores y los escuchaba. Esa sensación que a veces escuchamos de algunos gobernantes, no todos, pero de algunos, de que está pero no sabemos si escucha, o está enajenado, o hay corrupción pero no me lo dijeron, que es algo que llevamos, no un cuatrenio, varios. Eso es impensable en el caso de Hernández Colón. Impensable que situaciones así sucediesen. Él es el de la frase, mías son, lo digo para términos políticos. Mías son las responsabilidades, mías son las, lo dije en términos pero eso políticos. Era para distanciarse de Muñoz Marín, que bien, supiera claro, pero lo hizo también en su forma de gobernar. Claro. Me parece pero a mí. Eso que trae Carlos, tal vez como punto final, pero se ha dicho, se ha mencionado que él y tal vez Sila también son los únicos gobernadores a quienes no se le han hecho imputaciones de corrupción en su gabinete y en su persona. Y eso yo creo que ha sido también algo que debemos resaltar. Claro. O sea, fue el primer abogado, de hecho, el primer abogado gobernador. Correcto. Porque Muñoz Sánchez no lo fue y ingeniero. nosotros somos ingenieros. Así que para nosotros es importante analizar su aportación. Pues este ha sido su programa Pensándolo Bien, hoy 9 de mayo del 2018. Nos veremos entonces la semana que viene. Hasta entonces.